Bueno, hablar un poco de esta problemática que se tiene en el sistema penal en la etapa de juicios orales, Ujú. doctora, con audiencias prácticamente saturadas. Sí, bueno, en realidad es una consecuencia del funcionamiento, digamos, deficiente de etapas anteriores también, ¿verdad? El colapso de los juicios orales se debe a que la etapa intermedia, que es la que tiene que servir de filtro depurador de la fase de investigación, en realidad no cumple a cabalidad con esa función y se envían al juicio oral conflictos que no ameritan ser debatidos oral y públicamente porque la misma ley permite que puedan ser definidos o solucionados a través de respuestas alternativas anticipadas al juicio, que igualmente son legales e igualmente también contemplan la posibilidad de la reparación del daño a la víctima, ¿verdad? Porque es importante tener en cuenta acá no solamente los derechos del justiciable en relación al plazo razonable, a la justicia oportuna, etcétera, sino que aquí hay que mirar a la víctima o a la sociedad que fue afectada por ese hecho punible. Entonces, esos aspectos tienen que ser considerados de manera equivalente por el sistema de justicia. Y bueno, nosotros desde la oficina técnica de la Sala Penal de la Corte, nosotros estamos trabajando justamente en la redireccionamiento de las etapas procesales. Y una tiene que ver justamente con la etapa intermedia, ¿verdad? Tenemos también proyectado, todavía eso no está presentado de manera oficial al Pleno, pero sí ya está siendo conversado con los señores ministros, de otra vez establecer jueces para realización única exclusivamente de audiencias O preliminares sea, y dividir otros, las etapas de vuelta, ministro. claro, desdoblar la función en realidad, porque las etapas son propias de cada momento procesal, pero sí redistribuir el trabajo de las etapas. Entonces, a través del sistema electrónico que facilita mucho, por ejemplo, el agendamiento, uno carga dentro de una inteligencia artificial los datos relacionados a las causas, a las partes y a los horarios que puedan, digamos, manejar cada una de ellas y te arma una agenda electrónica que te permite encontrar un espacio para hacer esa diligencia procesal, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que todo eso hoy en día está instalado como avance, ¿verdad? Como herramienta, entonces nosotros queremos hacer ese planteamiento, aunque no sea una cuestión permanente, que sea una cuestión de contingencia a los efectos de superar un poco ese congestionamiento grande que a su vez desemboca en los tribunales de sentencia, que hoy con el agravante de que muchos jueces están retirándose para su jubilación, ¿verdad? Con justicia que corresponde, y los tribunales de sentencia están desmembrándose, ¿verdad? Y ese es otro problema, pero también tiene que ver con esa concepción de tribunales permanentes que en algún momento de la implementación del sistema penal, la Corte dispuso, ¿verdad? Entonces, habría que mirar lo que dice la ley. La ley no habla de tribunales permanentes, habla de jueces que tienen que ser sorteados para integrar tribunales conforme los casos, ¿verdad? Entonces, estamos otra vez mirando esa posibilidad como para implementar nuevamente esa modalidad o ese sistema y de esa manera contar siempre con tribunales integrados y no con tribunales de 2 miembros o de 3, porque tiene que ser 4 en realidad, con el suplente que tiene que participar en caso de recusación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todo eso y muchas otras ideas más relacionadas, por ejemplo, a la etapa preparatoria. Tuvimos ya una reunión con el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, y sus técnicos y los nuestros, justamente para también empezar a trabajar la política criminal, porque eso es fundamental. O sea, el Ministerio Público es el protagonista y el Poder Judicial en todo caso es el receptor de esa definición política de cómo, cuánto y en qué intensidad se va a perseguir los hechos punibles conforme a su ocurrencia en las diferentes regiones, sectores y también conforme al interés social en la persecución, ¿verdad? Esos son parámetros legales que le permite al sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, a dosificar su poder, ¿verdad? Y esa dosificación que pasa por un ejercicio racional del poder penal va a permitir distribuir el trabajo dentro del sistema de justicia y no Penalizar todo. penalizar o criminalizar todas las conductas y no llevarlas
por el camino largo hasta las últimas consecuencias del juicio oral, ese tipo de cosas, cuando en realidad esos conflictos que ingresan al sistema de justicia pueden ser perfectamente solucionados a través de respuestas anticipadas al juicio, que la Fiscalía, dentro del artículo 301 del Código Procesal Penal, tiene como potestad. Como ejerciente de la acción penal pública tiene esa potestad. Entonces, ¿qué requiere eso? Requiere un análisis de los números, de las estadísticas, de los tipos penales, de los hechos punibles conforme la región y la frecuencia. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos unos relevamientos interesantes en la oficina técnica en relación a tipos penales. Por ejemplo, los tipos penales que afectan la propiedad o el patrimonio de las personas son los más numerosos. Y justamente, sacando obviamente los de corrupción pública y los de justicia especializada que tienen otro tratamiento, estos conflictos generados en virtud a la afectación de patrimonio o de propiedad, justamente son los que permiten la aplicación de soluciones compositivas al conflicto penal. Entonces, hay que, volcarse a esa posibilidad procesal como para solucionar el congestionamiento del sistema penal. De manera que el remanente o lo que quede de ese ingreso de causas al sistema sea lo más grave, que sí amerite un tratamiento, más profundo y amplio, un debate público con un juicio oral, por ejemplo. Entonces, eso pondría, de alguna manera, alivianaría la carga de trabajo que tiene el sistema para todos los operadores. No solamente para el Poder Judicial o los tribunales de sentencia, porque ellos son finalmente el receptáculo de todo lo que se hace en etapas anteriores, sino que para el sistema de justicia eso va a agilizar, porque van a llegar menos causas al juicio oral, van a llegar solamente las causas que verdaderamente interesan, sean debatidas de manera pública, que le interesa a la víctima o a la sociedad saber qué pasó y cómo se define eso. Y también van a llegar menos apelaciones a las instancias recursivas, como la Cámara de Apelación y la Sala Penal de la Corte tiene que recibir todas las sentencias de toda la República, ¿verdad?, en el ámbito penal. Entonces, el sistema en general va a verse oxigenado, descongestionado, si es que se actuara o se operara desde una definición clara de política criminal. Doctora, ¿tienen ustedes esa apertura por parte del fiscal? Totalmente, sí, totalmente. Desde el día que asumió, ya conversamos sobre la posibilidad de empezar a retomar esas mesas, porque son mesas de trabajo que ya están instaladas con el Ministerio Público y también con la defensa y con otras instituciones involucradas dentro del sistema, pero obviamente que con la Fiscalía es fundamental definir esas cuestiones y ya eso se instaló. Ya se establecieron los enlaces, los funcionarios que van a estar, ya eso se define políticamente y después se operativiza, ¿verdad? Todo eso ya está y tenemos mucha esperanza de que pueda, llegarse a consensos necesarios como para aplicar el sistema penal de manera más racional, de manera más eficiente y de manera oportuna, ¿verdad? No tardar tanto y llevar las cosas al extremo de la extinción y de la prescripción. Ahora, doctora, ¿por qué cree este funcionamiento deficiente de la etapa inicial del proceso? Doctora, estamos hablando de garantías principalmente y se elevan casi la totalidad de los procesos a la siguiente etapa. Y porque simplemente no se están utilizando herramientas propias de los modelos acusatorios que tienen este diseño procesal y este estándar, digamos, de información que deben contener para llegar a los diferentes requerimientos. No se está utilizando, por ejemplo, la teoría del caso, ¿verdad?, que es una herramienta diseñada a la par que la implementación de los sistemas acusatorios, ¿verdad?, que considera, provee al operador de técnicas que le permitan rápidamente construir el caso. Y si no se dan determinados presupuestos, como por ejemplo qué pasó, quién, cómo, cuándo y por qué, mínimamente, entonces no se avanza. Sin embargo, lo que yo veo es que sin tener en cuenta este rigor técnico que hay que considerar al momento de presentar un caso al sistema penal, se avanza sobre cualquier historia difusa que no contiene todos los elementos requeridos para avanzar en las etapas y alcanzar las metas, y sobre eso se construyen procesos
judiciales que por supuesto van a generar dificultades al momento de la, por ejemplo, no sé, el análisis de la acusación y qué decir en el juicio, ¿verdad? Donde esto pues es como un cono que se va angostando. O sea, ¿qué es lo que uno tiene? Uno recibe una información, una noticia crímenes en grado de sospecha y está obligado a corroborarla, pero para corroborarla tiene que reunir determinados elementos y esos elementos están en la realidad y están los mecanismos para adquirirlos, ¿verdad? Entonces esas técnicas son las que a mi modo de ver no se aprovechan lo suficiente como para ser eficientes en la investigación y para que la conclusión de esa investigación a su vez pueda dar lugar a acusaciones serias y responsables que permitan la habilitación del juicio oral o en su caso permitan la solución de respuestas compositivas al conflicto, ¿no? Tampoco se explora mucho eso porque primero directamente se imputa, cuando que la misma ley establece como una prelación de requerimientos que primeramente tienen que decantarse para llegar a la imputación, porque la imputación no es sencilla. Hay que tener determinado rango de información para poder plantear un caso ante los juzgados de garantía y que te den un plazo para corroborar eso, ¿verdad? Entonces, directamente, por ejemplo, durante la pandemia, se imputaba a las personas que salían a comprar medicamentos o salían a hacer compras al supermercado. 3.300 imputaciones ingresaban al sistema de justicia penal durante la pandemia. Y nosotros cuando nos dimos cuenta de que se estaba, digamos, penalizando una situación de desesperación de la ciudadanía, entonces nos sentamos en una mesa con la Fiscalía General y firmamos un convenio de política criminal justamente, donde nos pusimos de acuerdo para sacar del sistema esas causas a través de soluciones anticipadas, que tampoco era donde no tenía que haberse imputado. Entonces, ese ejercicio o esa experiencia queremos volcarla al ordinario, ¿verdad? Porque esto está en la ley, esto tiene que trabajarse de esta manera, porque si no, no hay sistema procesal en el mundo que aguante llevar todo por el mismo camino y por el mismo tratamiento. Los sistemas en sí están diseñados de manera racional, entonces hay que implementarlos con racionalidad, no a ciegas y digamos, por cuestiones populistas o ese tipo de cosas. Entonces es importante sentarse a analizar, y ahora que se cumplen 25 años de la promulgación del Código Procesal Penal, que es el que implementa el sistema penal con el Código Penal también, justamente vamos a reunirnos unos días en el Congreso Nacional a los efectos de reflexionar cuáles han sido los avances y los retrocesos en relación a la implementación. Y esto que te estoy diciendo, yo considero que es un claro retroceso y un desaprovechamiento total de una herramienta que puede ser absolutamente útil para los intereses de la ciudadanía. Entonces, ese es el análisis que puedo hacer hoy y eso afecta. Obviamente, cada etapa podemos ponernos a hablar de cada una de ellas, pero hay como un hilo conductor, como un denominador común que tiene que ver con una insuficiente o política criminal indefinida o inexistencia de política criminal. Entonces no se puede concebir la aplicación de este tipo de sistema si no se tiene planificado cómo se va a aplicar. Y bueno, y ahí está el desarrollo que necesariamente hay que hacerlo desde la política criminal.